La Salada. Esta fue una enorme laguna que se secó hace muchos años. Hoy es como un desierto de arena que brilla con el sol. La carretera de la Rumorosa pasa a uno de sus costados y su vista es impresionante. Desde lo más alto se la ve como una enorme mancha blanca que se pierde en el horizonte. Así la divisaba el señor Vicente Martorell todos los días al bajar por la carretera en su viejo camión de pasajeros. Le gustaba mucho porque se acordaba cuando todavía tenía agua. Una tarde hacía su recorrido acostumbrado, pero no llevaba pasajeros. Bajaba tranquilamente aquellos cerros silbando una alegre canción. De repente, unos pájaros chillones, negros como la noche, salieron de la arena de la salada y empezaron a seguirlo. No les hubiera dado tanta importancia, de no ser por el detalle de que salían más y eran tan rápidos que se convirtieron en una nube negra llena de chillones. ¿Qué es esto?, pensó asustado. Nunca había visto tanto animal junto. Los pájaros se lanzaron sobre el camión dándole alazos y picotazos, por lo que Vicente se detuvo en una curva. No lo puedo creer, dijo en voz alta. Salen del fondo de la salada. Los pájaros dejaron de volar y se pararon alrededor del camión hasta volver aquello una laguna de plumas negras. Ni el señor ni los pájaros chillones se movían. Pasaron los minutos y Vicente solo atinó a tocar el claxon, pero las aves ni se movieron. Esto le dio mucho miedo, pues pensó que no era algo natural. De repente, un fuerte sonido lo saca de sus pensamientos. Miró a lo lejos y descubrió una enorme nube de polvo. El sonido se acercaba tan rápido como una manada de caballos a todo galope. Se oían gritos de hombres como si un ejército cruzara por aquel lugar. Los pájaros empezaron a volar en todas las direcciones, revoloteando y chillando hasta ensordecer a Vicente, quien cayó de rodillas al pie de su camión, muerto del susto y sin entender nada. Pasados unos minutos, no quedaba ni un solo pájaro, ni tampoco el ejército, ni había polvo, como si todo aquello hubiera sido solo un mal sueño. Trató de reponerse de la impresión y una vez calmado, se sentó frente al volante y encendió el motor para seguir su camino. Mas de repente, sus ojos se encontraron con algo totalmente desconocido. Un animal gigantesco, con alas enormes, se estaba precipitando sobre el camión. Al día siguiente, unos hombres que pasaron por allí lo encontraron con los ojos bien abiertos y mirando no se sabe qué. Tenía las manos aferradas al volante y el cuerpo frío y totalmente cubierto de sal. Se dice que en este lugar llamado La Salada suceden cosas muy extrañas. El ciclista fantasma. Mi padre fue un hombre muy aventurero. Viajábamos mínimo de 3 a 4 veces al año. En una ocasión salíamos de Tijuana por la noche, pues a mi papá siempre le parecía más cómodo viajar en este horario por cuestiones de tráfico. En uno de nuestros viajes nos tocó ver algo así como una secta. Eran varias personas con túnicas negras que no se les veía la cabeza. Iban como 13 en una hilera, pero no caminaban por la carretera, sino que caminaban entre las piedras. En el carro íbamos mi mamá, mi papá y mis 3 hermanos. Todos los vimos, y no eran fantasmas, pero en fin, era una secta en plena madrugada, y eso sí que es aterrador, y más estando en un lugar desierto. En otro de nuestros tantos viajes, de regreso a Tijuana y al subir por la Rumorosa, como a eso de las 3 de la mañana, repentinamente se nos atraviesa un joven en una bicicleta. Lo más sorprendente fue que mi papá no pudo frenar y pasamos por encima de este joven. Luego de esto, mi papá frena el carro y buscamos a este joven si es que estaba herido. Pero lo más increíble fue que no encontramos nada al bajar. Mi mamá estaba enojada porque ella iba enfrente y no pudo ver nada. Después en el camino razonamos que no pudo haber sido nadie porque ni siquiera el golpe se sintió. Además de esto,
el carro no tenía señal de nada. Solo fue mi mamá, la única que no pudo ver a este joven ciclista. La dama de la rumorosa. Muchos aseguran que es un alma en pena de una dama que todavía no está lista para partir de este mundo. Otros dicen que es un fantasma de alguna mujer accidentada. Hay otros más que incluso dicen que se trata de un ángel de la muerte. Anécdota anónima. Mi abuelo era taxista de sitio en Tijuana por muchos años, comenzando por allá de la década de los 60 hasta su muerte trágica en los mediados de los 80. A través de los años, él se hizo de muchos clientes buenos, los cuales algunos eran de negocios que los llevaba de Tijuana a la capital del estado. Mi abuelo hacía regulares viajes exclusivos con clientes de Tijuana a Mexicali. En aquel entonces, la vieja rumorosa era más peligrosa, pues era solo de 2 vías de autos, una para cada sentido. Por esa vieja carretera transitaban todo tipo de autos, camiones y hasta autobuses. Los conductores de tráilers eran unos maníacos, y poco le importaba si descarriaban algún auto sobre el precipicio. Lo mismo pasaba con los choferes de autobús, los cuales hacían largos viajes desde Tijuana a Guadalajara. Muchas son las vías que han sido perdidas en esos tramos de la rumorosa. Mi abuelo contaba que ya no era nada nuevo ver a una dama parada por esos lugares, pues la había visto tantas veces de que ya lo que él hacía es no clavar los frenos en ella y tratar de ignorarla. El tramo donde sucedía más la aparición es un poco antes de comenzar el descenso a la montaña, más adelante de la prisión del Hongo, pero antes de comenzar la bajada. Mi abuelo nunca fue hombre de andarse con cuentos de hadas y siempre fue hombre de muy pocas palabras. Era un hombre serio, de buen carácter y buena disposición. Imponía respeto y todo mundo se dirigía a él como don o como señor. Las veces que él mencionó de esta aparición en la carretera de la Rumorosa, lo hizo con mucha seriedad y serenidad, por lo cual yo nunca he dudado de él. En Tijuana, hasta en estos tiempos, todavía se comenta mucho de esta dicha dama fantasma, la cual se dice que se sigue apareciendo a los conductores que transitan por aquel tramo. Relato anónimo número 2. Mi tío era un trailero con mucha experiencia. En ese trabajo, casi a diario, iba y venía de Mexicali a Tijuana. Una noche que le tocó viajar, se paró en una estación a revisar las llantas y de paso tomarse un café. De repente, en la oscuridad se le acercó una mujer vestida todo de negro, y el detalle era que cubría su cara con un rebozo. Ella le preguntó si iba a Tijuana y le pidió si la podía acercar hasta allí. Él le dijo que sí, que no tenía ningún problema y que podía subirse con él al tráiler. En el transcurso del camino, mi tío trataba de sacarle alguna plática, pero ella solamente le respondía con un sí o con un no. Le parecía raro que nunca podía verle del todo la cara, e intentó agacharse varias veces para despistarla, pero por más que lo intentaba, dijo que nunca le pudo ver el rostro. Antes de llegar a un sitio llamado El Hongo, cruzaron por una gasolinera abandonada. A esa altura, la mujer le dijo que si se podía bajar para ir al baño, a lo cual mi tío se orilló a unos pocos metros. Había un pequeño arbusto y la mujer se fue detrás de este. De repente, empezó a soplar un aire muy fuerte y helado. Mi tío se comenzó a poner muy nervioso y cada vez el viento iba aumentando más y más. Como la mujer no salía, mi tío le gritó varias veces que ya era hora de irse. Como no tuvo ninguna respuesta, fue a asomarse para buscarla, pero la mujer ya no estaba allí. De repente, la puerta del tráiler donde venía la mujer se cerró muy fuerte. Mi tío, muy asustado, se alejó rápidamente de ese lugar. Cuando llegó a Tijuana, le comentó a sus compañeros lo ocurrido, a lo cual ellos le respondieron que había subido a la raitera fantasma de la Rumorosa. Al año siguiente, casi a la misma fecha de lo ocurrido, mi tío falleció de un infarto. Relato anónimo número 3. Esta es una historia que mi padre nos cuenta aún. Aproximadamente en los años 70, mi abuelo era uno de los socios, accionistas y fundadores de la línea de camiones Pacífico.
Mi padre, desde temprana edad, le gustaba manejar los autobuses. En esa ocasión, venía tarde de Guadalajara, pasando a Mexicali ya de madrugada y con todos los pasajeros dormidos, incluso el ayudante. Cuando empezaron a subir hacia Tecate por la Rumorosa, de pronto se percató que una mujer vestida de un blanco muy antiguo se encontraba al lado de un carro que también parecía ser un modelo antiguo. El carro tenía el cofre abierto como si estuviese descompuesto. La señora de blanco le hizo una seña a mi padre pidiéndole ayuda. Al bajar, mi padre le preguntó qué le pasaba y ella solamente le pidió que al llegar al siguiente pueblo le mandara ayuda. Prefería quedarse sola con su vehículo, aunque mi padre le había ofrecido que se fuera con ellos en el autobús. Sin más palabras se despidieron y mi padre subió al autobús. Siguió su ruta, subiendo el sinuoso camino a Tijuana. En ese entonces, la carretera era de 2 carriles y era bastante más peligrosa de lo que es ahora. Después de casi terminar las curvas de subida y al dar vuelta en una de ellas, de pronto y ante su asombro, vio la misma escena al lado de la carretera. La misma persona vestida de blanco y el mismo vehículo estaban allí. Al llegar a Tijuana, en la estación de camiones, aún estaba amarillo y tembloroso del miedo por la impresión que esto le causó. Sus compañeros le dijeron que esa no era la primera vez que algo así ocurría, y que de hecho era una aparición muy famosa en esos lugares. Aún hoy, después de 50 años, a mi padre se le pone la piel de gallina al relatarnos ese encuentro con lo desconocido. La noche en el árbol. La historia trata de un grupo de jóvenes excursionistas que un día se dirigieron rumbo a la Rumorosa para dar una caminata en búsqueda de una pequeña cascada muy conocida que está ubicada a unas horas dentro de una zona despoblada. Emprendieron su viaje muy temprano por la mañana. Ya al llegar a la Rumorosa se alistaron para hacer senderismo. Después de alistar todo, empezaron la caminata entre las rocas y matorrales rumbo a la famosa cascada. Los jóvenes se dividieron en grupos para abarcar más terreno y así poder tener mayor seguridad los unos sobre los otros. Cuenta que cuando llegaron a la cascada se vieron muy desilusionados, pues consideraron que aquel pequeño chorro de agua no era para tanto. Pero en fin, el momento de su regreso es donde empezaron las dificultades, pues el calor y la falta de alimento los empezaron a hacer dudar sobre sus capacidades. De hecho, desde un inicio notaron que el guía no sabía muy bien lo que estaba haciendo, cosa que consideraron bastante peligrosa. Después de unas malas decisiones, quien relata la historia y otros 2 compañeros de equipo se quedaron aislados en una pequeña brecha. Pasaron las horas y tratando de encontrar el camino de regreso al campamento, se dieron cuenta que estaban perdidos y sobre todo que la noche se estaba aproximando. Mencionan que tuvieron encuentros con víboras de cascabel, cosa que los hizo buscar refugio, pues la noche ya se estaba acercando. Trataron de hacer una fogata, pero fue más difícil de lo que parecía. Después de un par de horas de intento, se habían rendido, forzándolos a dormir en un árbol, que era lo suficientemente alto como para poder resguardarlos. Entrada ya la noche, los 3 muchachos lograron observar a lo lejos una pequeña luz que brillaba bastante. Ellos cuentan que entre la vereda de los cerros aparecieron luces blancas muy brillantes que aparentemente buscaban algo. Luego de unos momentos, los seres se hicieron presente frente a ellos. Tocaban rocas y hojas de matorrales, dejando un brillo blanquecino que desaparecía gradualmente. De hecho, cuando se movían de un punto a otro, dejaban unas pequeñas huellas luminosas. Lo aterrador se dejó ver cuando estos seres se empezaron a acercar. Los chicos describen que los alienígenas se mostraban curiosos por el árbol, que de alguna forma lograban captarlos o sentirlos. Pasada la medianoche, los seres habían logrado subir al árbol sin ser percibidos por los 3 muchachos. Esa noche, ellos vieron cosas impresionantes, cosas fuera de su imaginación y por alguna razón extraña, los seres jamás los dañaron. De hecho, pudieron llegar a interpretar
que había una especie de respeto por parte de estos seres extraños.